Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias al Pastor Jesús que nos da la oportunidad de poder compartir un mensaje con los jóvenes. Este tema va especialmente para los jóvenes. Ahora, hermano adulto, si usted ya está ahí, no se preocupe, puede quedarse a escuchar la enseñanza. El día de hoy me va a acompañar mi esposa, la hermana Evelyn. Entonces vamos aquí a estar compartiendo esta enseñanza. Quisiéramos dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos, compartan con un familiar, con un amigo, para que también puedan escuchar las enseñanzas. Les invitamos, hermanos, a que jóvenes puedan compartir y darle me gusta a este video, poder compartirlo en Facebook, y ustedes estarán recibiendo un formulario en el cual ustedes van a contestar. Este formulario se va a estar haciendo por semana. Durante esta semana, el día de hoy, el día jueves, habrá una enseñanza. Entonces recibirán 2 enseñanzas en las cuales ustedes van a contestar ese formulario, esas preguntas, y al joven más destacado recibirá un premio. Solamente hay un premio por joven, o sea, nada más va a ser uno. Entonces les invitamos a que ustedes puedan estar atentos, escuchando y por ahí apuntando, porque va a haber preguntas. Entonces, hermanos, les invitamos a que hagan eso y recibirán un premio. El día de hoy vamos a compartir la enseñanza y quiero que vayan por sus Biblias, hermanos, y la abramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Bueno, voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, hermanos, el tema de hoy será honra a tu padre y a tu madre. Queremos, hermanos, que abramos nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios y dejar que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo para ver en qué como hijo yo estoy fallando. Les invitamos a que oremos para pedirle a Dios esa dirección. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos da de poder estar, Padre, nuevamente aquí, poder compartir tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada joven, a cada señorita. Permite, Señor, que quiten de su mente sus ocupaciones, Padre, sus distracciones, para que podamos escuchar y poder entender tu palabra y poder poner en nuestros corazones este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos. No permitas que nada nos distraiga. Ayúdanos, Padre, también a poder tomar buenas decisiones el día de hoy. Bendice a cada joven, a cada señorita, a aquellos que nos están escuchando de otros lados, de otro país probablemente. Sígueles ayudando y bendice este día en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, hay un versículo el cual ustedes se van a aprender en casa. Este versículo es Proverbios 31:28. Dice así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y dice la Biblia, y su marido también la alaba. Ese es el versículo de memoria, Proverbios 31:28. Entramos al tema. Ahora, es una bendición, joven, señorita, de parte de Dios, que tú y yo tengamos unos padres. Tenemos la oportunidad de poder tener a papá o mamá, pero probablemente tú, joven o señorita que nos estés escuchando, probablemente tú no tengas alguno de los dos. Probablemente nada más tengas a mamá, o probablemente nada más tengas a papá, o inclusive probablemente no tengas a ninguno de los dos. Pero déjame decirte, quiero que veas allí en Salmos capítulo 68, Salmos 68, versículos 5 al 6. Tú, joven, que probablemente no tienes a papá ni a mamá ya, ellos han partido, déjame decirte que hay una esperanza y un consuelo para cada uno de nosotros. Ahí en Salmos capítulo 68, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios, dice, en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Joven,
Señorita, tú que tal vez no tienes a papá o a mamá, déjame decirte que tenemos a un Padre celestial, tenemos a un Padre en el cielo que nos está observando y como hijos de Él tenemos que aprender a honrar a Dios también. Ahora déjame decirte, ¿qué es honrar a nuestros padres? Hermanos, el Señor nos manda a que tú y yo honremos a nuestros padres. Versículo 2 de Efesios, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice la Biblia ahí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios nos da un mandamiento. El mandamiento es honrar a papá y a mamá. Dios no dice honra a tus padres. Dios está diciendo honra a tu padre y honra a tu madre. La Biblia, Dios está haciendo algo aquí dividido, que tenemos que honrar a papá y tenemos que honrar a mamá. Muchas de las veces como hijos, como jóvenes, hemos caído en el error de solamente honrar a quien te conviene. Pero déjame decirte que no, joven, señorita, nuestro deber es honrar a ambos, tanto como a papá, tanto como a mamá. Qué triste poder ver, jóvenes, que haya preferencias hacia nuestros padres, que obedezcamos más a papá o que obedezcamos más a mamá. Hermanos, tenemos que honrar a papá y a mamá por igual. Probablemente, joven, señorita, papá y mamá se tuvieron que separar por ciertas circunstancias. Muchas de las veces nuestro corazón se inclina más en uno de los dos. Déjame decirte que Dios nos ordena, Él nos manda a honrar tanto a papá como a mamá. Entonces, joven, no caigas en ese error de obedecer o honrar nada más a uno, es a papá y a mamá. Qué triste, hermanos, adultos que tal vez ustedes hoy nos están viendo. Probablemente ustedes pudieran dar testimonio de esto, que hay hijos que obedecen más a uno y obedecen más a otro. Y pudieras en este momento estarle diciendo a tu hijo, ¿ya ves? Ahí te hablan. Probablemente estamos cayendo en este error. O qué triste poder como padres a veces tener que cumplir ciertos requisitos que a veces los hijos nos piden para que ellos obedezcan. Qué triste poder ver cómo hay hijos que nos ponen condiciones como padres para ellos obedecernos a nosotros. Muchas de las veces el hijo dice, pues, o la hija, mamá, si tú no me compras ese vestido que yo quiero, pues yo no te voy a obedecer. Y muchas de las veces, joven, tú te haces, o señorita, te haces la enojada para no obedecer. Muchas de las veces, joven, papá te manda a limpiar el jardín, a barrer la calle o inclusive hasta arreglar tu cuarto. Y muchas de las veces le dices, pues si no me compras mis tenis Nike, pues no lo hago. Y muchos padres viven acondicionando a sus hijos con tal de que nos obedezcan. Pero realmente no debería de ser así, papá, si nos están escuchando. No debe de ser así. Muchos de nuestros hijos así actúan. Si me das esto, lo hago. Qué triste que muchas de las veces se inclina nuestro corazón más en uno o en otro, porque papá si me compra esto, papá si me da esto, papá si me lleva a este lugar, y muchas de las veces es al revés, y caemos en este error de solamente honrar a uno o al otro. Entonces no caigamos en este error. Hermanos, tenemos que aprender nosotros como hijos a honrar a nuestros padres. Es una necesidad o es un compromiso que tenemos para con Dios el honrar a nuestros padres. El honrar a nuestros padres es obedecerlos. El honrar a nuestros padres es tenerlos en alta estima a nuestros padres. El honrar a nuestros padres es que la gente pueda hablar bien de ellos por medio de nuestro comportamiento. ¿Cómo crees que se siente mamá o papá cuando dice algún hermano o algún familiar o inclusive en la escuela? Necesito que venga papá o mamá para darle quejas tuyas, porque reprobaste, porque ya te expulsamos de la escuela y queremos que mamá venga para darle esa noticia. ¿Cuántas las veces papá o mamá no han tenido que pasar vergüenzas por culpa de nosotros? Eso es deshonrar a papá y a mamá. Muchas de las veces, joven, cuando, no sé, llega la noticia a mamá o a papá, oiga, fulano de tal, mire, su hijo está ya tirado en la calle borracho. ¿Tú crees que mamá o papá se sentiría contento o contenta? No, se sentirían
tristes, avergonzados, eso es deshonrar a nuestros padres, quitarles esa honra que ellos se merecen. Deberíamos mejor poder escuchar, hermana fulana de tal, o hermano fulano de tal, me sorprende su hijo, me sorprende su hija porque es obediente, es trabajador, es dedicado, veo cómo la trata a usted, a ustedes, cómo es para con ustedes. Eso es darle honra a los padres. Y muchas de las veces, como hijos, no estamos dando esa honra a nuestros padres. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? Dice la Biblia ahí en versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos. Dice la Biblia que vendrán en los postreros tiempos esta clase de maldad, de caracteres, dice la Biblia, del carácter de ciertas personas. Y hoy en día estamos viendo eso. Hoy en día, ¿cuántas veces no hemos visto a hombres amadores de sí mismos, a hombres soberbios? ¿Cuántas veces no hemos visto a jóvenes con soberbia, con orgullo? Muchas de las veces también hemos visto a jóvenes, dice la Biblia, desobedientes a los padres. Joven señorita, creo que estamos en este tiempo en los cuales la Biblia está hablando aquí. Estamos en esos tiempos de desobedecer a nuestros padres. Mira, joven, tú y yo deberíamos aprender a obedecer a papá y a mamá. Esa es una de las maneras de honrar a nuestros padres. Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que tú y yo obedezcamos a papá y a mamá. ¿Por qué? Por muchas razones. Es justo que obedezcamos a papá porque ellos nos cuidaron cuando éramos bebés. Debemos obedecer a papá porque ellos tuvieron que ir a trabajar para traer el alimento. Ellos son quienes trabajan para darnos el calzado, la ropa. Ellos son quienes nos mantienen en nuestros estudios. Es justo que tú y yo obedezcamos a papá y a mamá. Muchas de las veces pensamos que ellos nos deben a nosotros. Y no es así en realidad, joven. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer a papá y a mamá. Dice la Biblia que esos hombres desobedientes a sus padres. Aprende, joven, a obedecer a papá y a mamá. Cada vez que te ordenen algo y tú estés ahí en el celular y papá ya te pidió, ve a traer un garrafón y ahí estás en el celular y vete a traer el garrafón fulano de tal y estás en el celular y estás tan cansado y tan fastidiado, hasta lo insultas, le gritas, ya voy ahorita. Desobediencia. Tenemos que aprender a obedecer a papá y a mamá. Muchas de las veces, señorita, mamá te pide que lave los trastes, que barras, que trapees y muchas de las veces no lo haces. Eso es desobedecer. Tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres. Joven señorita, hay consecuencias por no honrar a nuestros padres. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versículo 11. Proverbios 30, 11. Dice así la palabra de Dios. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La palabra de Dios dice que hay hijos que hay en hogares, hay hijos que esas generaciones que maldicen a sus padres. Joven, tú podrías decir, no, yo no llegaría a maldecir a mis padres. Pero mira, no necesitas decírselos. Con el simple hecho de que tú tengas esa mala actitud hacia tus padres, ese mal pensamiento hacia ellos, es como si los estuvieras maldiciendo. Inclusive muchas de las veces, como jóvenes, le hemos echado en cara a papá y a mamá. ¿Por qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí que me trajeras. Entonces, joven, con nuestra actitud estamos maldeciendo a papá y a mamá. Entonces, joven, deberíamos de no estar en esta generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Joven, tenemos que quitar esa raíz de rebeldía, esas raíces de rebelión que hay en nuestras vidas. Tenemos que quitar todas aquellas cosas que
que hacen que nosotros le fallemos a nuestros padres. Mira, déjame decirte que anteriormente tú puedes preguntarle a tus abuelitos cómo era antes, cómo eran antes los hijos con los padres. Y déjame decirte que antes había más temor de parte de los hijos hacia los padres. Hoy en día todo eso se ha perdido. Todo eso ya se ha perdido. Hay rebeldías en la vida de jóvenes, hay borracheras, hay drogas, hay infinidad de cosas incorrectas en hijos. Eso se ha perdido. Y podemos ver que estamos en esa generación de cada hijo que maldice a su padre. ¿Cuántas veces no has escuchado en las noticias que fulano de tal golpeó a mamá? Fulano de tal se peleó con papá a golpes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, joven, de fulano de tal le quitó la vida a papá, le quitó la vida a mamá, lo acuchilló? ¿Y cuántas veces no hemos visto propios hijos abusando de sus padres, abusando sexualmente de mamá? Hemos visto eso, hemos escuchado alguna vez de esa clase de hijos. Joven, ten mucho cuidado en tu actitud hacia tus padres. Debe ser una actitud correcta, una actitud con respeto, una actitud como la que tenemos cuando venimos a la iglesia. El pastor nos pide hacer algo y rápido lo hacemos. El pastor nos pide, ven, trapea acá y rápido, hasta felices. Pero cuando papá o mamá nos los pide, no lo queremos hacer. No queremos obedecer. Hay una actitud negativa hacia nuestros padres. Hasta, joven, ¿cierto o no es cierto que tu papá ya te ha dicho, y bien que obedeces en la iglesia, allá bien que te portas y aquí no quieres obedecer? Ten mucho cuidado, joven, porque papá y mamá te están observando. No seamos hipócritas, joven. Muchas de las veces no queremos obedecer a papá y a mamá. No queremos darle ese respeto que ellos merecen. Tenemos que aprender, joven, eso se aprende. Tenemos que valorar lo que ellos hacen por nosotros. Mira, cuando uno ya es padre, uno se da cuenta de lo que papá y mamá han hecho por cada uno de nosotros. Uno se da cuenta los desvelos, el cuidarse en la noche, el cada vez que el bebé se enferma, estar ahí al pendiente, estarnos desvelando, el poder trabajar, a veces quitarnos el bocado de la boca para podérselo dar al hijo y a veces pasar hambres con tal de que el hijo o la hija estén bien. Pero muchas de las veces ya se te olvidó lo que tus padres han hecho por ti, lo que mis padres han hecho por mí. A veces a mamá tiene que salir a trabajar para que tú vistas, para que tú te pongas zapatos, para que tú tengas que comer. Y muchas de las veces somos malagradecidos. Muchas de las veces no hacemos lo que nos corresponde hacer, como dice la Biblia, el de honrar a nuestros padres. Ahora, es importante que como nosotros, como padres, enseñemos a nuestros hijos a que ellos nos honren. Ahora, déjeme decirle, hermano, hermana, si usted nos está escuchando, es adulto, no porque tengamos la experiencia, sino porque la Biblia lo muestra. Tengo yo que enseñarle a mi hijo, a mi hija, a que él aprenda a honrarme. Si yo no le he enseñado a obedecer, él no me va a obedecer. Y muchas de las veces decimos, ay, ¿por qué tengo un hijo tan desobediente? Bueno, probablemente no les hemos enseñado. Entonces, eso ellos lo tienen que aprender. Nosotros tenemos que enseñarle lo que tienen que hacer. Con Keren tenemos que enseñarle cuándo es mentir, cuándo es desobedecer, qué pasa si hay desobediencia, las consecuencias que vienen. Y ella está en su mente trabajando y es cierto. Y podemos a veces preguntarle, ¿qué pasa si desobedeces? Y ella ya sabe que hay consecuencia. Dice la Biblia, vara. Entonces tengamos cuidado, es nuestro deber poder enseñarles. En Éxodo capítulo 21, vamos a Éxodo 21, 15. Ojalá y puedas anotar estas citas. No sabemos si vayan a venir en las preguntas, pero ojalá y las puedas anotar. Éxodo capítulo 21, versículo 15. Éxodo 21, 15 dice así la palabra de Dios. El que hiere a su padre o a su madre, dice la Biblia, morirá. En el contexto de este capítulo, dice la Biblia, ahí puedes ver un título y dice, leyes sobre actos violentos. Leyes sobre actos violentos. Joven, señorita, ¿cuántas de las veces tú y yo no hemos actuado violentamente hacia nuestros padres? ¿Cuántas de las veces probablemente no has llegado hasta el grado de levantarle la mano a papá o a mamá? O inclusive al querer golpearlos. Probablemente todavía no llegues a ese límite.
O probablemente aquí haya un joven o una señorita que ya le haya levantado la mano a mamá, que ya le hayas golpeado, que ya le hayas insultado, que ya le hayas gritado, actuar violentamente. Dice la Biblia que el que hiere a su padre o a su madre morirá. Esa es la consecuencia de que Dios puede mostrarnos hacia la vida nuestra, de qué pasaría si yo hiero a papá o a mamá. Ahora, podemos, hermanos, si esto realmente se viera en estos tiempos, ¿cuántos hijos ya no estuviéramos muertos? Ya estuviéramos muertos por herir a nuestros padres. Probablemente papá o mamá estén escuchando y ellos pudieran darte testimonio de las veces que tú le has gritado, de las veces que tú te has airado hacia él, de las veces que tú los has menospreciado. No actuemos con violencia hacia nuestros padres, porque déjame decirte, hay una consecuencia y la Biblia dice que morirá. Ten mucho cuidado, joven señorita, en tu actitud hacia tus padres. Ten muchísimo cuidado. Dice la Biblia ahí, podemos ver y tú pudieras decir, eso es el Antiguo Testamento, eso era para el pueblo de Israel. Déjame decirte que Dios no cambia. Dios dijo que eso se iba a hacer y eso lo podemos ver hoy en día. Vemos consecuencias, joven, el herir a nuestros propios padres. Tengamos mucho cuidado. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17, vamos a Proverbios 30, 17. Espero anota estas citas. Cada una de estas citas trae una consecuencia de nuestra mala actitud hacia nuestros padres. Proverbios 30, 17. Dice así la palabra de Dios. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice la Biblia, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del aguililla. Déjame decirte, joven, que muchas de las veces tú y yo como hijos en algún momento hemos escarnecido a nuestros padres. Muchas de las veces hemos visto a nuestros padres con odio y muchas de las veces salen malas palabras de nuestra boca. Papá y mamá no lo escuchan, pero en tus labios puedes escarnecer a papá o a mamá. Muchas de las veces puedes con tu mirada estar escarneciendo a papá y cómo no ya te vas o inclusive decir cómo no te mueres, cómo ya quisiera no estar aquí en casa y estamos escarneciendo a nuestros padres. Dice la Biblia que aquellos que menosprecian la enseñanza de mamá, muchas de las veces mamá se ha preocupado por nosotros, nos ha tratado de enseñar y muchas de las veces nosotros hemos menospreciado sus enseñanzas. Muchas de las veces nos burlamos de ellos. Dice la Biblia, los cuervos de la cañada los saquen. Ojalá, dice la Biblia, cómo no esos cuervos te sacan y te devoran los hijos de la aguililla. ¿Ve? Tremenda consecuencia. Si esto lo viéramos cumpliéndose, muchos de nosotros ya fuéramos devorados. Muchos de nosotros, nuestros ojos ya nos los hubieran arrancado ahí los cuervos. Ten mucho cuidado, joven, porque el actuar de esta manera hacia nuestros padres trae consecuencias. Dice la Biblia que yo no quisiera desear un mal para cada uno de nosotros, pero la Biblia lo dice y la Biblia se cumple. La palabra de Dios se cumple, entonces ten mucho cuidado. Deuteronomio 21, en Deuteronomio 21 podemos ver otra consecuencia. Y fíjate que dice ahí Deuteronomio, y pudieras decir, hermano, eso hoy en día ya no lo vemos, pero dice la Biblia aquí en Deuteronomio 21, 18. Dice la palabra de Dios así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, dice la Biblia, entonces lo tomarán sus padres, su padre y su madre, dice, y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz, dice la Biblia, y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y mira la consecuencia. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Dice la Biblia, así quitarás el mal de en medio de ti
y todo Israel oirá y temerá. Ahora, yo sé que esto no lo pudiéramos aplicar hoy en día porque muchos de los padres estaríamos en la cárcel. Pero mira, ¿cuál era el propósito de hacer esto? Dice la Biblia, de esa manera vas a quitar el mal. De esa manera vas a alejar ese pecado y la gente va a ver, la gente va a escuchar y va a temer. Cuando un joven vea que ya sacaron ahí, en estos tiempos, ya sacaron ahí a fulana, a sutano, lo llevaron ante los ancianos y dijeron, este es nuestro hijo, no quiere obedecer, es rebelde, es un glotón, es un borracho, una borracha, no sé. Dice la Biblia que lo van a sacar y todos los hombres, dice la Biblia que lo tenían que apedrear y morir. ¿Te das cuenta qué tan grave es el ser rebeldes hacia nuestros padres? ¿Te das cuenta? El ser rebeldes a nuestros padres puede costarnos la vida. Y ten mucho cuidado, joven, señorita, el cómo actuamos hacia nuestros padres, porque hay consecuencias. Vemos aquí hoy en día y muchos jóvenes hoy en día, y no me malentiendan, pero muchos hijos pudieran agarrarse de que ya hay leyes y como hijos no me puedes maltratar y como hijos no puedes hacer esto y como hijos a mí ya no me puedes pegar. Estamos nosotros como cristianos en contra del maltrato físico. No lo aprobamos, nadie lo aceptaría. Y no estamos hablando de un maltrato físico, pero déjame decirte que mamá y papá sí pueden aplicar disciplina hacia nuestras vidas, hacia nosotros como hijos. Proverbios 23, Proverbios capítulo 23, versículos 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Dice la palabra de Dios así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, joven señorita, debes entender que papá tiene el derecho de aplicar disciplina hacia nuestras vidas. ¿Para qué? Para inculcarnos ese temor hacia nuestro comportamiento, para arrancar, para quitar ese mal que hay en nuestras vidas como hijos. Dice la Biblia, ahí en el versículo que leíamos, versículo 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Joven, no exageres, señorita, y no le digas a mamá, no, mamá, porque te vas a ir a la cárcel si me pones una mano encima. Entiende esto, no estamos a favor del maltrato físico, pero si la Biblia dice que nadie ha muerto por una corrección con vara, pues yo creo que nadie ha muerto de eso, no hemos escuchado eso. Entonces, muchas de las veces nosotros como padres a veces rehusamos aplicar el castigo o la disciplina a los hijos. Muchas de las veces rehusamos a corregir al muchacho, al corregir al hijo, a la hija. Mira, como joven, no te aproveches. A veces tú ves que papá y mamá les duele poder aplicar esa corrección a tu vida y tú te das cuenta, porque es inevitable. A veces como padres no quisiéramos hacer eso hacia los hijos. Y tú muchas veces te agarras de ahí, a que a veces como padres rehusamos a no aplicar esa corrección. Pero déjame decirte, joven, que no pasa nada. Dice la Biblia aquí, versículo 13, no rehuses corregir al muchacho, dice, porque si lo castigas con vara, no morirá, no pasa nada. Al contrario, eso te va a ayudar a ti, joven, señorita, niño, si nos estás escuchando, a quitar ese mal de tu vida. Vemos otro pasaje ahí en el capítulo 12, aquí mismo en Proverbios 12:24. 12:24. La mano de los... capítulo 12, versículo 24, no es... Capítulo 22, versículo 5. Dice así: 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Disculpen, no es ese tampoco. El 15, 22:15.
Gracias. 22:15. La necedad, dice, está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice la Biblia, la alejará de él. Joven, tú deberías estar reconociendo que papá y mamá pueden aplicar disciplina. Y una de las cosas para arrancar, para desligar esa necedad de nuestras vidas es con vara, dice la Biblia. Debe aplicarse la vara, la corrección a lo malo que tú y yo estamos haciendo. Ahora, joven, ten mucho cuidado hacia nuestra actitud, hacia los padres. Hay que aprender a honrar a nuestros padres. Proverbios 31:28. Proverbios 31:28 dice la Biblia así. Se levantan sus hijos, dice la Biblia, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. En el contexto de este capítulo podemos ver a una mujer virtuosa. Vemos a una mujer cómo se prepara en tiempos de frío y prepara esa ropa caliente para que tú y yo no pasemos como hijos frío. El poder ver a mamá en la noche ahí tejiendo la ropa, el poder ver a mamá desvelándose para preparar el desayuno, para preparar el almuerzo. Y vemos a una mujer virtuosa en nuestra casa. Y dice la Biblia que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Pero joven, tú y yo hemos caído en el error de levantarnos y no llamarle bienaventurada. Muchas de las veces nos levantamos para gritarle. Muchas de las veces nos levantamos para insultarla. Muchas de las veces nos levantamos para menospreciar a mamá. Muchas de las veces no valoramos lo que ella hace por nosotros y la desprecias, joven señorita. Ten mucho cuidado. Mira, tú en casa tienes a una mamá que se preocupa por ti. Tienes a una mamá que pasa tiempo ahí parada en la cocina, calentando, preparando tu comida para que estés bien. Y muchas de las veces tú y yo nos levantamos y la maltratamos. Hablamos mal de ella. Nos avergonzamos de ella. En Proverbios ahí, Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre y a su madre, o a su madre, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad. Joven, señorita, el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Se apagará tu luz. Ten mucho cuidado, joven, si tú y yo nos atreviéramos a maldecir a papá, a mamá, tu luz se va a apagar, vas a morir, dice la Biblia. Ten muchísimo cuidado con nuestra actitud hacia nuestros padres. Mira, muchas de las veces tú y yo no obedecemos a papá y a mamá, ¿sabes por qué? No somos agradecidos. No somos agradecidos por lo que ellos hacen por nosotros. Ten mucho cuidado. La palabra de Dios, no vamos a ir allá en Mateo 15:4, dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Mira, hay una condena si tú y yo no honramos a papá y a mamá. Si tú y yo maldecimos a nuestros padres, hay una condena y esa condena es de muerte. Joven, ¿cuántas veces no hemos escuchado de nuestro compañero que tuvimos en la primaria, en la secundaria, a compañero de la escuela que falleció, joven? ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios ahí en nuestro versículo que leíamos, Efesios 6:2 y 3. Dice la Biblia que hay una promesa, dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice la Biblia que para que te vaya bien, tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres. Para que las cosas te salgan bien, tienes que aprender a honrar a papá y a mamá. Para que nosotros seamos de larga vida sobre la tierra, tú y yo tenemos que aprender a honrarlos. ¿Sabes por qué hay mucha juventud hoy en día muriendo? Muchos jóvenes en drogas, en alcohol, en prostitución, en infinidad de pecados. ¿Sabes por qué hoy en día mueren tan jóvenes? Por deshonrar a papá y a mamá. Mira, hoy en día en las noticias no vemos, murió fulano de tal, de 130 años y una muerte natural. Murió porque ya era muy grande. Vemos muertes de jóvenes, de adolescentes muriendo a tan temprana edad. ¿Y sabes por qué es?
porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dice que si tú y yo honramos a papá y a mamá, vamos a ser de larga vida sobre la tierra. Ahora esto aplica para todos los hijos. Seamos es decir, a jóvenes como adultos, tenemos que obedecer a papá y a mamá. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos, hermanos, que cuidar de nuestros padres. Mira, joven señorita, muchas de las veces tú y yo estamos con mamá y estirando la mano y cómprame el celular de 5,000 y señorita cómprame un vestido y cómprame esto y aquello y el otro y como hijos cómprame esto. No, yo quiero el celular de 5,000, no, yo quiero aquello y estamos esto y esto y esto. Déjame decirte, joven señorita, ¿has observado a papá y a mamá? ¿Sí te has dado cuenta que mamá ha envejecido? ¿Están envejeciendo? ¿Sí te das cuenta que no es la misma fuerza que ellos tienen? ¿Sí te das cuenta que papá ya no es el mismo hombre trabajador y le echaba ganas? ¿Te has dado cuenta que ya se cansa? ¿Te has notado sus enfermedades? ¿Has notado que mamá batalla con dolor de rodillas, dolor de espalda y la ves cansada y tiene problemas de salud? ¿Has visto eso? ¿Qué va a pasar cuando ellos crezcan un poco más y ya no puedan cumplir a veces nuestros caprichos? ¿Qué vamos a hacer como hijos? ¿Los vamos a mandar a un asilo? ¿Los vamos a despreciar? Mira, hemos visto, joven señorita, padres despreciados, desechados por sus propios hijos. ¿Y sabes cómo hay padres a veces? Porque muchas de las veces vemos ahí ancianitos en la calle pidiendo dinero, pidiendo limosna. ¿Sabes por qué? Por tener hijos mal agradecidos. Y si tú y yo no cambiamos nuestra actitud hacia nuestros padres, ten por seguro que papá y mamá van para allá. Aprende, joven señorita, a amar a tus padres, respétalos, obedécelos, hónralos. ¿Recuerdas cuando tu mamá o tu papá iban por ti al kinder? Llegabas y los abrazabas. ¿Recuerdas cuando a papá llegaba de trabajar, salías corriendo y lo abrazabas? Cuando eras pequeñito, cuando eras pequeñita, era tu héroe. Hoy en día ya pareciera que estamos hartos o cansados de nuestros padres. Qué triste poder ver eso. Y más triste es poder ver que solamente queremos a papá y a mamá para que nos estén cumpliendo lo que yo quiero. Qué triste poder ver eso, que hoy en día solamente quieras a mamá o a papá por conveniencia. Si mamá me compra lo que yo quiero, sí, estoy bien feliz con mamá. Pero si mamá no me dio permiso de hacer algo, ya me enojé con mamá, yo ahora voy con papá. Y muchas de las veces caemos en ese error. Tenemos que tener una balanza y obedecer a ambos. Tenemos que honrar a nuestros padres. La Biblia declara la muerte sobre los que no obedecen a sus padres. Todas las personas que maldicen a sus padres están bajo maldición. Esto es más serio de lo que tú y yo creemos, joven señorita. No puedes, escúchame bien, estar deshonrando a tus padres y después pedirle a Dios lo que tú y yo a veces necesitamos. No es prudente poder estar desobedeciendo. Ay, mamá, ya como fastidias y ya estoy cansado, ya estoy cansada de tanto me mandas y esto y aquello. No es prudente que deshonremos a papá y a mamá y en la noche vamos, ay Señor, te pido que me ayudes, te pido que me cuides y te pido que hagas esto. Y no es prudente, Dios no te va a escuchar. Porque si tú y yo no estamos honrando a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios. Ten cuidado, joven señorita, no vivas engañado, que porque venimos a veces a la iglesia, estamos en actividades de la iglesia, en orquesta, ganando almas, en el coro, y sientes que, estás bien con Dios, pero en casa estás en pelea, estás en contiendas con tus padres. Eso no es prudente, eso no cabe pues. Entonces, ten cuidado, joven señorita, no vivamos engañados. Efesios, vamos a regresar a nuestro versículo en el cual estábamos. Efesios capítulo 6. Efesios 6.
¿Estamos ahí? Bueno, entonces espérenme ahora a mí. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Mira, joven, señorita, una vez yo saqué este versículo, no voy a decir con quién, y dije, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Inmediatamente el hijo, la hija, no voy a decir quién, pero dijo, ¿ya vistes, mamá? ¿Ya vistes qué dice la Biblia? Que no me provoques a ira, que no me estés mandando. La Biblia no dice eso. Mira, en estos tiempos había padres que maltrataban físicamente a sus hijos. No aplicaban disciplina, no aplicaban enseñanza, simplemente agarraban y los maltrataban físicamente. En pocas palabras, los golpeaban. Y dice la Biblia aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A eso se refiere. No es de que, ay mamá, ya ves que me molesta que me estés mandando. Ya no me mandes, dice la Biblia que no me provoques a ira. La Biblia no dice eso, joven. Joven, señorita, arregla cuentas con Dios. Tú y yo tenemos a que pedir perdón a nuestros padres. Mira, pudieras decir, ay hermano Luis, ¿cómo? Dale y otra vez honrar a los padres. Si pudieras escuchar otra enseñanza, ay, esa enseñanza ya me la sé. Pero puedo decirte y pudiera asegurarte que todos los días le fallamos a nuestros padres. ¿Cuántas veces has escuchado a tu papá? Ya cuando quiere algo, bien que vienen. Pero cuando lo mando a hacer algo, ahí va arrastrando los pies. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Ten cuidado, todos los días fallamos. Aprende, joven, señorita, ve las consecuencias. Fíjate en los errores de otros y aprende. Joven, señorita, ahorita que en este tiempo pasas más tiempo en tu casa, ¿cómo es tu actitud para con tus padres? ¿Cómo es tu comportamiento para con ellos? Quisiera pensar que estás contento porque ahora estás pasando más tiempo con tus padres. A que digas, ya no sé ni qué hacer, tanto tiempo aquí con papá y mamá, ¿ahora qué voy a hacer? Pero deberías de estar feliz y contento por este tiempo que probablemente estés pasando más tiempo con papá o mamá. Mira, probablemente lo que está sucediendo puede ser por mi culpa. Puede ser para que tú y yo arreglemos cuentas con papá. Puede ser que tú vivas peleado ya 1 o 2 semanas con papá, no le hables a papá o no le hables a mamá. ¿Por qué no en este momento, si tu papá está ahí, por qué no le preguntas, oye papá, ¿en qué yo te he deshonrado? ¿En qué yo te he fallado? ¿Y por qué papá, con toda confianza y con toda seguridad, por qué no habla con su hijo si usted nos está escuchando? Y poder hacerle ver, enseñarle a nuestros hijos lo mal que están haciendo. Podrían decir, ellos ya están grandes, ya lo saben, pero a veces se olvida y tenemos que recalcarle a los hijos, esto no está bien, lo que tú estás haciendo está mal. Padre, hermano, joven, señorita, ¿por qué no arreglas cuentas con Dios y pides perdón a tus padres? ¿Por qué no vas con papá o mamá y así como cuando eras pequeñito ibas y lo abrazabas bien fuerte y decías que él era tu héroe? ¿Por qué no haces lo mismo en esta noche? Yo te reto a que en este momento vayas con papá y mamá, dejes ese orgullo, dejes ese corazón duro de piedra que hay en nosotros y vayas con papá y pidas perdón. Joven, señorita, esto lo que dice la Biblia se cumple y ten muchísimo cuidado porque la Biblia se cumple. Lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a cumplir. ¿Por qué no en este momento en oración vas con Dios y pide perdón a Dios, arregla cuentas con Él? Y posteriormente, ¿por qué no platicas con mamá? ¿Por qué no platicas con papá? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y gracias por la oportunidad que usted nos da de poder estudiar tu palabra, el poder saber, Padre, las consecuencias y el grado de el desobedecer, de no honrar a nuestros padres. A veces como hijos caemos en el error de inclinarnos más en uno o inclinarnos más en el otro, pero poder ver que tu palabra nos invita a honrar a papá y a mamá por igual. No importan sus errores, no importa lo que ellos hayan hecho, tú nos
pides a nosotros que honremos a nuestros padres, independientemente de sus errores. Ellos arreglarán cuentas un día con Dios. Pero Padre, como hijos, ayúdanos a aprender a amar, a respetar, a tenerlos en alta estima a nuestros padres. Y Padre, perdónanos porque como hijos hemos fallado, y espero, Señor, que puedas escuchar las oraciones de cada joven, de cada señorita, y poder, Señor, arreglar cuentas y pon en nuestro corazón ese deseo de arreglar cuentas con nuestros padres, de si es necesario poder pedir perdón. Toca el corazón de un joven, de una señorita que probablemente en este tiempo o en estos días o en este momento esté mal con sus padres. Bendice, Padre, este día, Señor, y gracias por tu palabra. Bendice el resto de las enseñanzas, Señor, que se van a estar transmitiendo. Bendice a cada oyente, aquellos que no habían escuchado de este tema, pon convicciones en sus corazones. Y gracias te damos por todo, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.